Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Estamos nuevamente con ustedes. En el 75º aniversario del Centro de Egresados del Colegio Nacional Florentino Ameguino, Probarte Mercedes, el próximo sábado 31 de mayo se presentará en el ciclo de conciertos 2025 el maestro Horacio Labandera, uno de los pianistas clásicos argentinos más aclamados de las últimas 2 décadas, reconocido por su virtuosismo y su exquisita manera de interpretar. Nosotros estamos en comunicación con él para que nos hable de su próximo concierto. Buenos días, maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días, estoy encantado de, saludarlos a ustedes y a todas las personas que nos estén escuchando. Bueno, igualmente nosotros, tener la posibilidad de conversar con usted. Bueno, usted es muy joven, pero tiene una trayectoria pianística impresionante, así que vamos a ver por dónde comenzamos, porque esto es muy vasto. Primero queríamos saber a qué edad aparece la música en su vida. Bueno, muy bien. Ya estoy en la mitad de mi edad, creo yo. Tengo 40 años, así que tampoco soy tan joven. Pero bueno, empecé de muy, muy pequeñito con mi padre a estudiar música, ya que él era músico y vengo de toda una familia de músicos, conmigo ya es la 5ª generación. Así que bueno, empecé de muy pequeñín y luego a los 7 años empecé a estudiar con mi tía abuela, que era una gran pianista que se había formado con Vicente Escaramuzza, nada menos, uno de los mayores pedagogos y también compositor y también pianista italiano que vino a Argentina a comienzos del siglo XX. Y bueno, yo trabajé entonces con una alumna de este señor, mi tía abuela, Marta Freigido, y luego pasé a estudiar con otro alumno de este gran maestro italiano, Antonio De Racco, que fue un gran pianista argentino, que bueno, también con él estuve trabajando 6 años y bueno, él me dio un bagaje de nivel internacional y pude ganar premios desde muy pequeño, con 12 años ya, ganando premios internacionales que me permitieron viajar por los países principales de Europa Occidental, por Estados Unidos y por Japón. Claro, sí, eso fue, creo que también sumamente importante para usted, ¿no? Y también todas las personas que ha conocido en esos viajes, por ejemplo, el músico alemán de vanguardia Stockhausen, que sintió por usted un enorme cariño y que le dijo que su talento fue dado por Dios. Sí, la verdad que conocer tan grandes personalidades de muy joven, ¿sí? Yo cuando empecé ya a estudiar con el maestro Antonio De Racco ya tuve un roce, como comentaba antes, de un gran roce internacional. Ya con 15 años ya conocí a Daniel Barenboim y Marta Argerich, quienes también tuvieron palabras muy elogiosas para mi trabajo. Fui recomendado a esa misma edad por Marta Argerich para participar en un festival de piano de los más importantes del mundo en Francia, y al mismo tiempo también estaba ganando un concurso en Milán, cuya final era en la Scala de Milán, y traté ahí también con algunos de los máximos pianistas del mundo como Maurizio Pollini, Charles Rosen, Michel Beroff, todo, ya te digo, con 15, 16 años que tenía. Así que a Stockhausen lo conocí una vez que me radiqué en Madrid con 18 años. Decidí ir a conocerlo por indicación de Mauricio Pollini y él me premió, Stockhausen me premió también en sus cursos y tuve una relación epistolar y también de verme
un par de veces con él y la verdad que sí, bueno, como estamos hablando, son todas de las personalidades más grandes del siglo XX en cuanto a la música. Ya estamos en el siglo XXI, pero la verdad que fue todo muy, muy espectacular en mis años de formación, ¿no? Tuve los mejores maestros que se podía tener en ese momento. Claro, y además tan joven, ¿no? Porque era apenas un adolescente, tanto cuando conoció a Barenboim como a Marta Argerich y a todos los demás maestros, y bueno, creo que eso seguramente ha impactado de una manera fundamental en su vida, y también le ha dado a nivel de la interpretación y de la musicalidad una madurez poco común en un músico siendo tan joven, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. La verdad que los invito a todos a ver videos míos que hay en YouTube de cuando tenía 12, 13 años, y realmente es notable ya la seriedad con la que tomaba mi camino en la música. Y bueno, eso se fue desarrollando y continuó con el legado de todos estos grandes maestros a día de hoy, aunque también siempre aportando mi sello y mi personalidad en todos mis conciertos, ¿no? Seguro, la personalidad ineludiblemente se va formando. ¿Y qué siente, maestro, cuando hoy ya en el pináculo de su carrera se ve tan pequeño tocando y tocando tan bien? ¿Qué sensación le produce? Repítame un poquito la pregunta. ¿Qué sensación qué sensación tiene usted cuando se ve tan pequeño en esos videos tocando, hoy que ya es un músico, bueno, en el pináculo de su fama, ¿no? Bueno, siempre es un encuentro con uno mismo del pasado, y yo sé perfectamente todo lo que había volcado allí de una enorme pasión por la música y bueno, siempre mucho amor, ¿no? Por el piano, por la música, y por ir entendiendo con toda la profundidad que más pueda un arte que es infinito, ¿no? Así que bueno, esa misma pasión me sigue acompañando como si fuera un niño. Claro, seguro. Bueno, pero usted no es un músico común, no es un músico habitual, porque por lo general los músicos que se dedican al piano o a la música clásica suelen estar abocados pura y exclusivamente a la llamada música clásica. Pero usted es un caso, yo diría que único, ¿no? Porque ha combinado música seria o música clásica con otros estilos musicales, ¿no? Por ejemplo, usted ha hecho un homenaje a Atahualpa Yupanqui, a Tránsito Cocamarola, se interesa por los pueblos originarios, abreva en los conjuntos de rock que le encantan. ¿Cómo llega a compatibilizar esa síntesis musical? Con mucha naturalidad, porque yo nací en un ambiente de músicos que puedo nombrar como grandes influencias a mi propia familia, para entrar, ¿no?, dentro de un marco muy cercano a mí, ¿no? Y mi bisabuelo, por ejemplo, que también era compositor, era clarinetista, era muy versátil, ¿sí? Y de hecho hace muy poquito grabé unas composiciones de él, que él mismo trataba de encontrar vínculos entre la música clásica, en la cual él había sido formado, con la música española, especialmente del norte, era, digamos, profundamente gallego, y vincularlo además con el jazz. Y él creó una especie de fusión muy, muy interesante en su universo musical, ¿no?, que era el universo musical del Buenos Aires de los años 20. Claro. Entonces todas estas influencias van pasando de generación en generación en mi familia hasta llegar a mi padre, que tuvo un vínculo con la música popular muy estrecho, dado que él con 18 años ya entró como miembro efectivo en la Orquesta del Tango de Buenos Aires. Y él mismo tenía una formación clásica muy importante con los maestros más importantes de percusión del Teatro Colón, pero él siempre estuvo vinculado con el quehacer de la música popular.
Y esta versatilidad entonces llega a mí, ¿no? De alguna manera, de entender la música como un total. Esto no quiere decir que hay que abarcarlo todo y apretar poco, digamos, no especializarse, sino todo lo contrario. Ok, existe todo este marco cultural y sobre este marco cultural profundizar muchísimo en todos estos estilos diversos y luego, cuando uno ya los tiene madurados, imponer su sello, ¿no? Así que se trata, bueno, de complejizar más que de anular estilos musicales, ¿no? Inclusive hoy por hoy uno puede escuchar que determinado artista de rock habla mal del reggaetón o habla mal de la cumbia o etcétera, etcétera, y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa postura, porque creo que en cada estilo, en cada manifestación, hay un desarrollo posible, hay una manera de elevarse espiritualmente, elevar el alma. Entonces no se trata de ir anulando, sino se trata de ir viendo cómo se puede desarrollar cualquier tipo de arte. Y bueno, así llego yo a mis 40 años pensando con este optimismo y creando y sorprendiéndome a mí mismo, ¿no? Como este año que estoy, además de interpretando algunas de las obras más gigantescas de la música clásica, como son las variaciones de Abeli, que las estoy interpretando todo este año, que es una de las obras cumbres de Beethoven para piano. Así es. Así voy a estar también interpretando mis propias versiones en forma de suite barroca que hice de los Beatles y en forma de sonata clásica que hice de Gustavo Cerati. Así que esta combinación es posible, hay un diálogo entre todas estas músicas y eso es lo que estoy exponiendo como, digamos, mi sello en mis conciertos, ¿no? Claro. Bueno, usted tiene mucha experiencia también en el arte de la fuga, ¿no? Entonces eso le permite trabajar y adaptar estas obras de la manera que a usted le parezca más verosímil y mejor de acuerdo a lo que usted realmente quiere transmitir, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que aquí diste con algo que es fundamental, que es el proceso contrapuntístico. Claro, claro. Que es tan importante en lo que es la especialización del músico, ¿no? La especialización musical. Hay que entender que todo este desarrollo en el cual culmina con Johann Sebastian Bach empieza nada menos que con Martín Lutero. Y que estos son hay más de 200 años entre Martín Lutero y Johann Sebastian Bach, ¿no? Y estos 200 años de ensayo y error, se trata de justamente este movimiento de lo popular hacia lo bíblico, hacia justamente lo que buscaban todos los seguidores de Lutero, cómo generar desde este ambiente popular, esta música que se está escuchando, de estos juglares, de estas canciones, y cómo podemos hacer para que no solamente no pierda este impacto y al mismo tiempo elevarlo. Y bueno, 200 años más tarde, quizás sin buscarlo o buscándolo, yo creo que buscándolo, llega un Johann Sebastian Bach y se plantea una música que, bueno, va a trascender todas las sociedades, todas las religiones, todo, ¿no? Porque no hace falta buscar en un seguidor de Lutero que le impacte la música de Bach, puede ser cualquier persona, ¿no? Porque claro, es una obra tan definitiva, que sale de una raíz tan popular, tan genuina, o no, quizás era una música netamente vulgar y de un idioma del más bajo que podía haber en su época, pero se ha elevado, ¿no? Y esto creo que es fundamental de entender, ¿no? Claro, porque Bach agota la forma, ¿no? Yo creo que además, a pesar de que tuvo tantos hijos y que todos fueron músicos y músicos buenos, incluso uno de ellos, su hijo Philip, ninguno lo pudo superar porque no sé si por su amor a Dios o por su entrega a lo espiritual, pero agotó la forma del contrapunto, ¿no? Fue algo realmente increíble y llega hasta los Beatles la influencia, ¿no? Porque arrasó con todo Bach, hasta los Beatles van a brevar de Bach. Mire si es importante lo que deja ese monumento musical que fue ese hombre, ¿no? Que le dedicó toda su vida a la música realmente. Sí, yo entiendo lo que me dice usted, pero hay que también desligarse un poco del personalismo, en el sentido de que, si bien es cierto,
Bach está por sobre todos, ¿okay? Hay que entenderlo y hay que ser realista. Hay todo un movimiento, como el que estaba comentando antes, que llevó muchos años para que llegue a esta figura, hay más de 200 años de ensayo y error. Sí, ¿no? claro. Y esto es fundamental. Y entiendo lo que me dice usted, que luego de Bach, obviamente, encontrar ese equilibrio en una forma de fuga es imposible, ¿no? Ni siquiera los intentos de dos genios como Mozart y Beethoven llegan a ese nivel, pero aquí es muy importante señalar, ha dejado una propuesta abierta Bach para todos los que nos amamos la música, que es susceptible de seguir desarrollándose. Obviamente, cualquier comparación con Bach siempre va a ser muy complicada, o quizás siempre va a ser menos lo que podamos hacer los que seguimos esas líneas, o cualquier tipo de música. Pero bueno, se sigue haciendo música después de Bach, y muy bella. Así No, que hay que obviamente, ¿no? Obviamente, ya lo creo que sí. Y los hijos de Bach, bueno, con todo ese peso claro. que tenían del padre, hicieron bellísimas obras, ¿no? Carl Philipp Emanuel, como lo nombrabas, hizo unas sonatas para piano fabulosas, y Wilhelm Friedemann también tiene unas obras para teclado que es una más bella que la otra. Así que, a ver... sirvió de punta de lanza, ¿no? Para seguir provocando el amor por la música, sí, claro. Yo creo que sí, estamos hablando de lo más importante de la historia del sonido y de la elaboración del sonido, pero bueno, nada, creo que siempre obviamente hay vida después de semejante despliegue técnico y emocional de la música, pero hay que entenderlo también como una culminación, ¿no? De más de 200 años de pensamiento y de cómo poder vincular todo esto de lo que estamos hablando, la música popular con las artes más elevadas, ¿no? Ya lo creo. Maestro, usted va a desarrollar el próximo sábado un programa realmente ambicioso, ¿no? Porque sí, es colosal, es colosal. Es impresionante, sí, porque va desde Beethoven, es un programa solo. Desde Beethoven hasta Soda Stereo, ¿no? Pero bueno, en el medio claro, sí. hay que hablar un poquito, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que de Beethoven tampoco es cualquier cosa. De Beethoven voy a tocar su obra culminante, ¿no? Como estaba hablando antes. Sí. Las variaciones de Abeli es realmente su obra colosal. Es una obra que realmente no es muy frecuente que aparezca. Es que es imposible. En los recitales, lo mismo que la primera, las variaciones, ¿no? De Good Save King, sí. De King. Dios salve al rey o a la reina, según como sea la traducción, pero digo, son obras poco frecuentes, pero la de Diabelli tiene una historia maravillosa, porque los músicos, ¿no? Los que hemos estudiado música, siempre lo teníamos a Diabelli como, bueno, esas obras que se tocaban de técnica, ¿no? Y un poco como está a un costadito Diabelli, pero en ese vals que compuso y que hace esa especie de concurso para ver qué músicos pueden hacer variaciones sobre el tema, hay una enorme cantidad de músicos, ¿no? Que se atreven con esto, pero Beethoven, digamos, que rompe el molde, ¿no? ¿Por qué no lo cuenta un poco, maestro? ¿Cómo es la anécdota? Bueno, cuento un poco lo que va a suceder en el concierto, y que es algo que va a ser una de las primeras veces que yo voy a tocar las variaciones de Diabelli, ¿no? Lo que va a encontrar las personas es una obra que solamente las escuchas una sola vez en la vida, ¿sí? Porque esto es cierto, son muy pocos los pianistas que pueden tener el tiempo para preparar una obra de estas características. A mí me encuentra en un momento muy especial en mi vida, y es por lo cual yo pude encontrar las herramientas y el tiempo necesario para preparar una obra de estas características, pero si no, es que es imposible, no es algo normal. No es algo frecuente, claro. Claro, es algo una vez en la vida que yo las voy a estar tocando este año, y la gente que viene al concierto va a poder disfrutar de una obra que, como digo yo, solamente se escucha una sola vez en la vida, ¿no? Entonces, esto es por un lado para entender el nivel de complejidad de lo que se va a encontrar las personas el sábado. Y luego la historia sí tiene
es muy, muy profunda. En realidad, Diabelli era un editor de música y estamos hablando de los años, un año posterior a que se terminaran las guerras napoleónicas, que habían dejado una infinidad de niños huérfanos y viudas, ¿sí? Ahora que estamos en periodos muy convulsos y de muchas guerras, lo podemos entender como algo muy actual, ¿no? En este momento hay muchísimos niños que se están quedando sin familia y muchísimas mujeres solas, ¿no? Que tienen que afrontar una vida solas. Bueno, Diabelli en ese momento quiso hacer una obra que pudiera ayudar a todas estas viudas y a todos estos niños, y con esta idea convocó a todos los compositores como una idea de beneficencia, una idea de altruismo y solidaridad para todas estas personas que estaban en gran necesidad. Y convocó a más de 80 compositores, que todos gustosos dieron una pequeña variación para un vals, que era una música muy festiva, ¿no? Y que estas partituras se pudieran vender y recaudar los fondos necesarios para este acto solidario. No era una manera que se podía estar ayudando a todas estas personas. Bien, llega el pedido a Beethoven y Beethoven, si bien lo acepta, él se toma más tiempo que el resto de los compositores, se toma 5 años y crea esta obra monumental que es parte de sus últimas obras de su catálogo, ¿no? Como la Novena Sinfonía, la Missa Solemnis, las variaciones de Abeli, las 3 últimas sonatas para piano. Entonces esto está enmarcado en una música netamente espiritual, ¿no? Donde Beethoven ya se está despidiendo del mundo, digamos. Está enmarcado en un punto donde él estaba completamente sordo mientras estaba componiendo esta música. Pero bueno, es de una frescura, es de una visión contemporánea, de vanguardia, también esta música que es impresionante. Así que bueno, todos invitadísimos, y esto solo va a suceder en la primera parte, porque la segunda parte también tiene toda esta complejidad, donde voy a seguir haciendo obras muy especiales de Gustav Mahler, ¿sí? Que tomé de sus rollos de pianola, las grabaciones originales que él mismo grabó, porque Gustav Mahler tuvo unos problemas gigantes, ¿no? al estreno de sus obras. Entonces él en 1905, unos 6 años antes de su muerte, él decidió grabar la música, o al menos dejar un legado de cómo le hubiera gustado que se interpretaran de 4 de sus canciones y 2 movimientos de sus sinfonías, de la cuarta y la quinta. Y sobre estas grabaciones de Gustav Mahler es que yo las estudié nota por nota, compás por compás, para plasmarlas en mis conciertos de este año. Claro. Así que bueno, muy feliz de esos compartir rollos de pianola son lo más parecido a lo que podríamos haber escuchado de Mahler tocando, ¿verdad? Exactamente. Si bien es una tecnología muy rudimentaria, para mí es fascinante estudiar los rollos de pianola. El año pasado hice todo un proyecto sobre George Gershwin, que también grabó como 180 rollos de pianola. De él elegí uno especialmente. Y de Gustav Mahler, bueno, sus 4 rollos de pianola que voy a estar tocando ahora. Y este estudio es muy, muy interesante porque nos da una información muy rica del tipo de interpretación. Hay una cantidad de efectos y notas que no tienen nada que ver con lo que Mahler escribió, y esto para mí es fundamental, que lo que está escrito en sus partituras no tiene nada que ver con lo que él toca, y estos rollos de pianola están firmados por él, así que hay una contradicción entre lo que está escrito, lo que él tocaba, lo que muchas veces muchos alumnos dicen, y toda esta contradicción para mí enriquece la interpretación musical. Seguro, y además termina con el adagietto de la Quinta Sinfonía, que es una maravilla, es un monumento sonoro, y que además lo llevó al cine, ¿no? Visconti en Su muerte en Venecia, que es una obra
divina, una película que prácticamente no tiene texto, no tiene diálogo, quiero decir, y que lo dice todo la música y las expresiones, ¿no? De ese papel que hizo Dick Bogart, que estaba realmente magnífico, ¿no? Así que es una obra, para mi gusto, ¿no? Fantástica realmente, la Adagietto de Mahler. Sí, bueno, a ver, cada sinfonía era un esfuerzo para Mahler gigante, y como comentaba antes, todos sus estrenos en su propia época fue muy resistido, todo el mundo silbaba su música, etcétera, era realmente muy resistido, tardó más de 50 años, y gracias a Leonard Bernstein se pudo de alguna manera popularizar la música, y eso le llegó a los Beatles, que hay una frase de Paul McCartney que dice que con John Lennon, cuando eran muy jóvenes, tocaban las canciones de los Beatles en el piano, y eso me dio pie a mí para juntar a Mahler con los Beatles. Claro. Bueno, y esta última parte de los Beatles y Soda Stereo, todas las interpretaciones que se van a escuchar son arreglos suyos, maestro. Sí, exactamente. Para hacer lo de los Beatles, creé una especie de suite del Renacimiento barroco, ¿sí?, donde elegí varias canciones, y algunas de mis influencias para construir esta suite fueron los más grandes compositores ingleses como William Byrd o John Dowland, y también es la razón por la cual al principio del concierto toco estas variaciones de Beethoven sobre temas ingleses. Claro, hay todo un hilo conductor hay un hilo que me fue llevando de alguna manera los Beatles, ¿no? Maravilloso. Porque bueno, ellos nombran muchísimo a la música clásica, y la música, de hecho uno lo encuentra a Paul McCartney en sus últimos conciertos tocando piezas de Johann Sebastian Bach, así que es muy 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 curioso. Y en fin, también John Lennon, hablando antes de Stockhausen, John Lennon decía que su compositor favorito era Karlheinz Stockhausen, que yo conocí. Claro. Bueno, en fin, pero volviendo a lo que voy a hacer yo. Y Soda Stereo, maestro, y Soda Stereo, lo argentino. Y con respecto a Gustavo Cerati, que era realmente el compositor de Soda Stereo, sí. Si tomé los compositores ingleses más impresionantes para hacer esto de los Beatles, en cuanto a Gustavo Cerati, lo tomé a Ginastera. Entonces tomé elementos de Alberto Ginastera y los uní para crear una suerte de sonata para piano, con algunas de las melodías más emblemáticas de Gustavo Cerati con Soda Stereo, que son Música Ligera, T para Tres y Ciudad de la Furia. Todo esto igual lo pueden ir escuchando, si tienen ganas, en mi canal de YouTube, que yo hace 6 años me dedico mucho a ir volcando todo mi arte en mi canal de YouTube. Así que bueno, se pueden ir preparando para el concierto con estas versiones, y pueden ir de alguna manera ejercitando el oído para lo que van a escuchar, que es algo muy nuevo, pero bueno, que ha tenido un recibimiento muy hermoso en los conciertos que ya fui dando este año. Es la primera vez en mi vida que voy a estar tocando rock, ¿sí? Este año es la primera vez, y bueno, la verdad que, bueno, muy, muy, muy lindo. Si bien somos algunas cosas de rock, ¿no? Somos muy afortunados. Somos muy afortunados, primero porque va a tocar las variaciones de Abeli, que es una obra cumbre, y después porque va a tocar rock por primera vez, así que somos realmente, estamos muy agradecidos y nos sentimos muy orgullosos de que sea aquí en nuestro auditorio del Colegio Nacional. Maestro, quería preguntarle, ¿qué diferencia hay, si las hay, entre tocar en el Luna Park y tocar en el Colón? Y en primer lugar la acústica, sí, que yo hice solamente una sola vez toqué en el Luna Park, que fue con los Ciro, piojos, que sí. venía a cuento de esto del rock, o mis incursiones al rock, que bueno, que la primera vez fue aquella vez con Ciro, de Ciro y los Persas, el cantante de Los Piojos, que hicimos yo toqué toda una cantidad de música clásica para abrir el concierto, toqué el estudio revolucionario de Chopin, las variaciones Opus 76 sobre la marcha turca de Beethoven,
y la sonata Claro de Luna de Beethoven. O sea, toqué un montón de música clásica ahí en el Luna Park. Y luego, en la mitad del concierto, hicimos una versión de un clásico de Los Piojos que se llama Tan Solo, y en el final del concierto hicimos el himno nacional. Es la única vez que toqué en el Luna Park, y así que bueno, ahora te puedo contar de infinidad de veces que sí toqué en el Teatro Colón de Buenos Aires. Bueno, las diferencias son enormes en cuanto a la acústica. O sea, la acústica del Luna Park es una acústica que tiene extrema reverberación. O sea, estamos hablando de un extremo ya que deben ser como 6 o 7 u 8 segundos inclusive de reverberación. Hay un rebote que es muy, muy complicado y además todo con amplificación. Algo totalmente distinto al Colón, que tiene una reverberación de unos casi 3 segundos, la mitad, y no hay nada de amplificación, al menos en los conciertos que yo he dado toda mi vida en el Teatro Colón, ¿no? Yo no toco música con amplificación, digamos, en el Teatro Colón. Hay otros artistas que sí, pero yo no. Entonces, bueno, sí, las diferencias de acústica son enormes. El piano que yo toqué en el Luna Park no tenía ninguna diferencia con el Teatro Colón porque era un Steinway de gran cola, así que en ese sentido estaba muy cómodo. Pero sí, la diferencia de acústica obviamente es algo muy notable. Claro. Bueno, estamos encantados de recibirlo el próximo sábado. Va a ser un honor y un placer escucharlo. Y bueno, agradecerle por esta posibilidad que nos da de conversar con usted y que vaya de alguna manera anticipando y explicando, ¿no?, todo lo que vamos a poder escuchar, y ser el vehículo para que el público vaya conociendo esta maravilla que vamos a tener el honor de escuchar este fin de semana. Le agradezco mucho y bueno, espero poder encontrarme con usted al final del concierto para saludarlo. Muy bien, todos bienvenidos entonces el sábado. Va a ser un concierto muy especial para mí y espero que lo disfruten muchísimo. Muchísimas gracias, maestro, que tenga buen día. Muy buenos días. Estuvo con nosotros el maestro Horacio Lavandera, que el próximo sábado 31 de mayo a las 20 va a estar en el auditorium del Colegio Nacional interpretando este maravilloso concierto en el 75 aniversario del Centro de Egresados del Colegio Nacional Florentino Meguino, ProArte Mercedes. Ya volvemos. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.